título, ¿verdad?, de nuestra clase hoy dice, esperando con expectativa. Es que esperamos, ¿verdad? Es como cuando esperamos que sea nuestro cumpleaños. Esperamos que llegue ese día porque sabemos que, bueno, cuando estábamos pequeños, ¿verdad?, pues le esperábamos que llegue el día del pastel, y la piñata, y esperamos, ¿verdad? Y estamos impacientes porque llegue ese día. Esperamos la Navidad. Esa fecha también, ¿verdad? Porque sabemos que viene un regalo, ¿verdad? Pero veamos que aquí dice, esperando con expectativa, y la idea central es, Jesús regresará para llevarnos a su reino. ¿Cuántos creen esa palabra? Amén. Sí, entonces, así como Él vino lo suyo y lo despreciaron, ¿verdad? Pero también hay una promesa, y Él nos promete que Él va a regresar por su pueblo, por su iglesia. Amén. Entonces nos deja dicho, nos deja que es una promesa que para nosotros es futura, ¿verdad? Y para muchos que ya murieron probablemente, ¿verdad?, ya estén con Él. Porque acordémonos de que cuando fue crucificado, el que, no me acuerdo, que estaba de hecho a la izquierda, pero Él le dijo, hoy estarás conmigo. Y a nosotros nos lo dicen a futuro, Él vendrá por nosotros, ¿verdad? O nosotros vamos a ver. O si Dios quiere, si morimos, y si todavía estábamos vivos cuando Él venga, Pablo lo dice bien claro, ¿verdad? Dice que si se queda aquí, le sirve a Dios, y si se va con Él, mejor, ¿verdad? No lo dice así exactamente, pero eso es lo que quiere decir, ¿verdad? Estando con Él, no hay nada más importante que tengamos que hacer aquí. ¿Alguien que, un voluntario? Todavía, ¿no? ¿Sí? Por favor. Bueno, vamos a leer la palabra de Dios. Sí. ¿Qué tienen en común los delfines, los gansos y los pingüinos? En verdad son muy diferentes. Uno vuela a otro, otro vive en los océanos y otro en el hielo. Pero cuando uno de estos animales tiene un don único e increíble, cada uno duerme con un ojo abierto. Una parte de su cerebro se apaga, mientras la otra permanece alerta. Cada uno de ellos necesita permanecer despierto, al menos parcialmente. El delfín debe salir a la superficie para tomar aire. Los gansos deben dormir mientras migran, y los pingüinos deben permanecer alerta para evitar de los depredadores. Todos hemos escuchado la frase, dormir con un ojo abierto. Estos animales realmente lo hacen como seguidores de Cristo. Podríamos aprender mucho de estos animales espiritualmente. Debemos vivir nuestra fe de manera continua y obediente en nuestra existencia diaria, y al mismo tiempo mantener un ojo abierto en espera de la venida de Cristo. Amén. Sí, lo último de al final dice, donde la mitad dice, debemos vivir nuestra fe de manera continua. O sea que no nada más cuando nos vaya bien, ¿verdad? No tenemos fe en Dios cuando tenemos todo. No, tenemos que vivir nuestra fe continua, ¿verdad? Eso quiere decir que no tenga que un lapso, hoy no creo porque me pasó esto, o no creo porque estoy bien, o porque estoy mal, perdón, y pues nada más creemos nuestra fe cuando estamos bien. No, ese continua. Pero lo que sigue, dice, y obediente en nuestra existencia diaria, ¿verdad? Y al mismo tiempo mantener un ojo abierto en espera de la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y eso, lo que dice aquí, que fe y obediencia, ¿verdad? Nosotros creemos por fe que la Biblia es la palabra de Dios. Creemos por fe que nuestro Señor Jesucristo murió por fe. ¿Por qué aplica la fe en nosotros? Porque nosotros no vivimos en ese tiempo. Entonces nosotros aplica nuestra fe, porque creemos sin haber visto lo que nos están diciendo. Esa es la fe. Ahora, tenemos la fe de que nuestro Señor Jesucristo va a regresar, porque nos lo ha dicho su palabra, y por fe creemos la palabra, y entonces la fe que tenemos y por la palabra conocemos, sabemos que nuestro Señor Jesucristo va a regresar. Amén. Les voy a leer el versículo 24, ¿verdad? Y ya llegando al 30, el 29 y 30 empezamos con lo del libro. Dice así, dice, vamos a leer, versículo Mateo 24, dice,
Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle el edificio del templo. Respondiendo él dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra y que no sea derribada. Acordémonos que en ese tiempo, ¿quién fue las personas que destruyeron ese templo? Los romanos. Y sí fue cierto. ¿Por qué? Porque no quedó piedra sobre piedra. Mucha gente especula de que como el templo estaba tapizado por dentro, estaba tapizado de oro, dice que quitaron piedra por piedra para quitar todo el oro que tenía ahí adentro. No lo sabemos. Por fe creemos que no quedó piedra por piedra y todavía se verá. Las personas que han tenido la dicha de ir allá, y sí, el templo está destruido completamente. Y eso es lo que dijo nuestro Señor Jesús, iba a ser destruido y que no iba a quedar piedra sobre piedra. Sí, ahora, y veamos. Hermano, yo sí. he entendido en mi corazón que está hablando del fin, cuando la destrucción del fin del mundo, no va a quedar piedra sobre piedra. Entonces, ahí tenemos las dos, tal vez, ¿verdad? Son dos preguntas aquí. Okay. Son dos preguntas que le están haciendo sus discípulos. Porque fíjese lo que dice en el 1, dice, sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Esa es una pregunta. La pregunta 1 fue del templo. Y la segunda pregunta era, vamos a mirar abajo, donde le preguntan, ¿cuándo será esto? Ahí es la segunda, ahí es donde entra la pregunta que usted está diciendo. ¿Sí? Dice que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y vemos eso que ya pasó. Ahora, versículo 3 dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos cuándo serán estas cosas. Ahí, hermano, es la pregunta que usted me estaba haciendo. ¿Sí? Son dos preguntas aquí, pero la segunda, dice, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrá de tu venida? ¿Sí? Bien claro. Esta pregunta es, ¿qué señales habrá de tu venida? Y la otra es sí. Y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo que yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Hermano, hasta ahorita han salido como 150 personas que se hacen llamar que son el Cristo, que han sido enviadas de Cristo, que son del cielo, que no sé qué. Sí, porque al papado lo llaman el Cristo en la tierra, los romanos, católicos romanos. Pero lo que voy que mucha gente se ha venido y se ha proclamado ellos ser el Cristo. Entonces, veamos que lo que dice nuestro Señor Jesucristo, estas son las advertencias. ¿Sí? En el 5 dice, y vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Si ustedes volteamos a ver la tierra alrededor de todo el mundo, todo esto está pasando. Todo eso está, ¿verdad? Y estas son señales. ¿Ok? 8. ¿Sí, hermano? No, es lo que está pasando, la profecía que él siempre está diciendo. Y vemos que poquito a poquito lo que vamos avanzando, todo eso es cierto. ¿Ok? Pero ahora, nosotros creímos por fe en la palabra de Dios, pero la palabra de Dios mismo nos enseña las cosas que están pasando. O sea, que quiere decir que nuestro Señor nunca miente. Y que no esperemos velando. Para que no Esa nos es la agarre como segunda. ladrón en la noche, como los demás. Ese es el segundo punto, ¿no? Sí. El 8 dice, y todo esto, fíjese, todo esto será principio de dolores. O sea, que no es el fin, es el principio. Empieza. El principio, 9. Dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿Qué ha pasado con todos los predicadores? Parece que hay un predicador en Guatemala que se pone una bocina aquí y va predicando por el camino. ¿Y cuánta gente no ha salido a golpearlo? Son bastantes. ¿Cuánta gente no ha salido a golpearlo? Yo vi un video donde él va caminando y le pegan con un palo grande.
y lo agarran a palazos la persona y le pegan. Digo, ¿pero por qué? Aquí está. ¿Por qué muchos predicadores aquí en Estados Unidos han sido agredidos? ¿Por qué el gobierno está en contra de la iglesia? ¿Por qué? Porque si vemos, todo eso es en contra de su nombre. Tú puedes hablar de Dios. Tú puedes hablar de Dios donde tú quieras. Pero si tú no pones, en lugar de Dios, pones Jesús, hasta ahí llegaste con tu plática. No le gusta. No les gusta el nombre de Jesús. Y dice aquí, ¿verdad? Dice, y todo será que dice, pero en el 9 dice, y entonces os entregarán a tribulaciones y matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿Verdad? Y eso lo estamos viendo, que eso está pasando. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Eso pasa en nuestros hogares. Cuando usted se vuelve cristiano, cuando usted acepta a Cristo, ¿qué pasa? Los mismos papás a veces, los mismos hermanos, los vecinos. No, tú ya no eres de la religión que éramos antes, tú ya eres protestante, ya eres esto, ya eres el otro. Y empieza a haber conflictos, incluso entre nuestros familiares, en nuestra familia, dentro de nuestra casa. ¿Verdad? Versículo 11. Dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Cash Luna. Benihim. Maldonado. Benihim. La esposa de Maldonado, ex esposa de Maldonado, que ahora ya se casó porque pues... Una Ya está tal libre, Joyce, que es pastora. Joyce Meyer. Joyce May. ¿Y qué nos dice en el 11? Porque está en rojo. Es Jesús. Habla. Él está hablando, él está hablando. ¿Qué dice? Dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿De cuántos miles de personas son sus congregaciones de estas personas? Houston, los de Houston son una iglesia grandísima. Pero ahora, 12, dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y eso lo vemos ya. Amén. Antes de decir, yo en lo personal, yo antes veía un carro que estaba descompuesto enfrente de mí, yo me paraba. Ya no me paro. Ajá. No es porque me haga falta amor, sino es por lo que ha pasado. Porque Muchas veces lo hacen para asaltar. Para asaltar o robar. Quitarte el carro. Alguien está escondido, pero pasa mucho. En la noche, si tú encontrabas a alguien caminando, tú te parabas y lo subías. Yo lo hice varias veces, antes. yo no tuve valor por precaución, porque, ¿verdad? Y ahora ya no se puede. ¿Por qué? Porque nos lo dice aquí, dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero muchas veces de nosotros aplica la precaución. Porque tú no sabes. Una vez un señor le dio un ride a una señora que estaba embarazada. La llevó a una gasolinera, se le subieron dos morenos atrás y lo asaltaron. ¿La señora era morenita? No me dijo, pero es lo que él me contó. Pues yo con mi esposa le dimos ahí ¿Me una entiendes? vez. Creo que En aquel entonces. negro. Yo me reí con una mujer y dice que quiero ir allá. Ok, ahí vamos. Y después que, no, que me puede llevar a otro lado. Y luego, le dije, no, aquí se baja. Porque a ver dónde nos quería llevar. Y es por eso que nos dice aquí, ¿verdad? Dice, por haberse multiplicado la maldad. 13. Dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Esa alcanzará. ¿Verdad? 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Sí? 15. O sea, mi hermano, que ahí en este 14, al final dice, entonces estamos claros que cuando todo aquel que escuche el evangelio en el mundo, ahí está el fin ya. ¿Verdad? Porque acordémonos que Dios puede hacer lo que Él quiera, cuando Él quiera, donde Él quiera y a la hora que Él quiera. Pero Él quiere que sea, yo lo veo así, vamos a ponerlo en Pedro's palabras, ¿verdad? Yo creo que Dios quiere que todo humano oiga la palabra de Dios y Él mismo decida a dónde ir. Eso es lo que Dios está esperando. Por eso dice Lo que Dios quiere es que ellos escuchen, que todos escuchen. ¿Sí? al escuchar el Evangelio, porque acuérdense que el Evangelio, como dice Pablo, La fe. es para salvación, ¿verdad? Pero
Dios quiere que ese arrepentimiento que sea genuino, que sea un arrepentimiento que de verdad vas a cambiar tu vida, que de verdad vas a adorarlo a Él. Amén. Y Él no quiere adoradores a la fuerza, Él quiere adoradores voluntarios. Amén. Nos quedamos en el 15, ¿verdad? Dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. 16, entonces los que estén en Judá huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno, ni en el día de reposo, o sea, un sábado. Dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Si aquellos días no fuese, ¿cómo es? Aún ahí, ¿cómo es Dios tan amoroso y por nosotros hace esto? Dice, sí, dice 22, si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad que aquí está el Cristo, o mirad allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijere, mirad, está en el desierto, no salgáis, mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. 29 dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. 31 dice, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Entonces, vemos que todas estas señales no tan solo los tiene Mateo. Estas señales también las tiene Marcos 13 y esta misma está en Lucas 21. Todas estas señales son 3 veces, ¿verdad? Acordémonos que Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ellos, hay varias ¿cómo le diré? Que cuentan lo mismo, hablan de lo mismo, pero de diferente perspectiva. No es que uno sabe más que el otro, no, sino es como hemos hablado de que si todos nosotros vemos un accidente de frente, voy a contarlo como lo vi de frente. El que lo vio de atrás lo cuenta de la parte de atrás, y el que lo vio de lado a lado. Y así son ellos son los 4 puntos. Cada uno lo cuenta como él lo vio, ¿verdad? Y eso es lo que pasa. No es que sean más o que la dieran o que le quiten uno, porque no es exactamente lo mismo, pero hablan de lo mismo. Son las señales de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero ellos en esos versículos está lo mismo. Vamos a la lección ahora del libro. Dice, el versículo 32, dice, de la higuera aprende la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo acontezca.
El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Amén. Eso nos deja dicho que la palabra de Dios que va a estar por siempre y para siempre. La higuera aquí en la palabra de Dios representa al pueblo de Israel. La higuera se refiere a la nación de Israel. El símbolo de Israel. Sí, no es que sea la nación, sino simplemente es un símbolo, una representación Representa de... al pueblo de Israel. Y eso es lo que eso lo vemos en Jeremías 24, ¿verdad? En Jeremías 24 del 1 al 5 dice así, dice: después de haber transportado a Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Joconías, hijo de Joacim, rey de Judá, a los príncipes de Judá y a los artesanos y hebreos de Jerusalén, y a haberlos llevado a Babilonia, me mostró Jehová 2 cestas de higos puestas delante del templo de Jehová. Una cesta tenía higos muy buenos como brevas, y la otra cesta tenía higos muy malos, que de malos no se podían comer. Y me dijo Jehová: ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije: higos buenos, muy buenos, y malos, muy malos, que de los malos no se preocupen, que de malos no se pueden comer. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, como estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales les eché de este lugar a la tierra de los caldeos para bien. Vemos de que en Oseas, y de ahí vamos a Oseas 9:10. ¿Oseas qué? Oseas 9:10 Yes. dice: como uvas en el desierto hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera. En su principio vi a vuestros padres, ellos acudieron a Baal, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquello que amaron. Sí, vemos que las dos cosas, tanto la higuera como el fruto, lo menciona que son la humanidad, ¿verdad? Y vemos de que la higuera es una representación del pueblo de Israel cuando se rebelaron en contra de los mandatos de Dios. Dice: la viña y la higuera representan a Israel en las Escrituras. Hay 2 explicaciones con respecto a la generación que no pasará hasta que todas estas cosas acontezcan, que se menciona en el versículo 34, ¿verdad? Dice: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Puede ser que la generación que vive en ese entonces verá todos estos eventos. Podemos ser nosotros, o puede significar que la nación de Israel no va a perecer hasta que no pase todos estos eventos que ya hemos leído. Dice, puede significar que la nación de Israel no pasará. La nación de Israel no pasará hasta que todas estas cosas acontezcan, ¿verdad? La historia nos da testimonio de esto. La gran tribulación es un evento a futuro, pero la nación de Israel todavía no está ahí. Dice, Amán, lo vimos en la Biblia, Amán, en la historia, ¿verdad?, que había tenido el pueblo de Israel, Amán trató de destruir al pueblo de Israel, a todos los judíos. Amén. Faraón también lo quiso hacer y no lo pudo hacer. Hitler también los quiso desaparecerlos de la faz de la tierra y no pudo. Roma también. Pero ¿por qué no han podido deshacerse del pueblo de Israel? La pregunta. Porque es el pueblo de Dios. Porque es el pueblo escogido de Dios. Es el pueblo escogido de Dios, ¿verdad? Por eso mismo ellos no han podido exterminarlos. Dice, no lo han logrado aniquilarlos, y ningún dictador, ninguna persona, ningún rey, ningún presidente va a poder con este pueblo, ni exterminarlos, porque están protegidos por Dios. Amén. Y acordémonos que Israel es el pueblo de Dios. Dice,
Podemos ver en el versículo 35, ¿verdad? Dice así, dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Correcto. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Eso nos indica y nos deja saber a nosotros que esta palabra, que viene siendo la que está escrita aquí en estas hojas de papel, que es la Biblia, ¿verdad? No va a pasar, que estará viva y existirá por siempre, para siempre y eternamente. Amén. Porque esta es palabra de Dios. Y así va a ser. Porque el mismo Dios nos deja dicho, dice, la tierra pasará, los cielos pasarán, pero mi palabra no pasará. ¿Cuántas veces hemos visto de que vi un accidente, yo no lo vi de frente. La persona esta, yo no sé de dónde venía, chocó, su carro venía en el freeway, se encendió, se alcanzó a parar, pero al momento de pararse explotó el carro, una SUV. Pero estuvo en las noticias mucho tiempo. Esta persona, yo no sé si venía de la iglesia o de dónde venía, los State Troopers dijeron que era imposible que esta persona saliera viva, porque al momento que se partió, explotó y se llenó de unas llamaradas grandes. Esta persona salió, de verdad que sí, es las cosas que hace Dios a veces nos dejan, o sea, ¿será cierto? Ni la ropa se le quemó. Y la Biblia que él llevaba salió intacta. Lo único que se le quemaron fueron unas cositas aquí, la esquinita que salía. Pero usted cuando la estaban hojeando, blanquita, nada, no le había pasado. Amén. Sí, y no son, dicen, es que lo pasaron en la... No, le hicieron la entrevista a la persona, no se quemó, no tuvo que ir lo chequearon al hospital, ¿verdad? Porque ya ve que siempre hay que ir. Pero su ropa no se quemó. Y si hubieran visto el video y las llamas que tenía ese carro, era para que esa persona hubiera muerto. Muchas personas han muerto con menos de eso. Sí. O sea, el carro explotó y quedó en llamas totalmente Sí. todo. Y cuando lo sacaron, él estaba bien. Tranquilo. Estaba En shock. estaba bien de su cabeza. No, muchas veces chocas y te Quedas quedas en shock. desmayado. No, estaba bien. Salió y él dijo que le daba gracias a Dios por haberlo salvado. Amén. Y después regresó y sacó su Biblia. Cuando apagaron todo el carro, él regresó por su Biblia. Y la Biblia, le digo, estaba afuera, así se quemó. O no la sacó con él cuando No. salió, ahí la dejó. Sí, hasta que apagaron el carro. Entonces, cuando ya fueron por ella, solamente las esquinas estaban quemadas. Y eso a nosotros nos debe dejar saber que tenemos un Dios que es poderoso. Amén. Un Dios que nos cuide y nos protege, porque hasta ahorita nos ha protegido y nos ha cuidado. Cada vez que vamos nosotros subimos un carro para ir al trabajo y de regreso. ¿Cuántos accidentes no ha habido? ¿Cuántas muertes ha habido? Y nosotros a veces no vemos esa parte. El versículo 36, déjeme leerle aquí algo que me gustó de aquí del libro, dice, donde dice, pero mis palabras no pasarán, dice, las palabras de Jesús son la verdad absoluta de Dios, y Jesús es la encarnación de esa verdad. Amén. Eso lo vemos en Juan 14:6. Dentro de mil millones de años, cuando estemos seguros de nuestro hogar eterno, las palabras de Jesús todavía consolarán e inspirarán para siempre a su pueblo. Su palabra es eterna e inmutable. Y eso lo podemos ver en el Salmo 119, 89. Amén. Sí. Y eso, Ahí con esa cantidad que da, está usando una hipérbole, ¿no? Dentro de 1.000 millones de años. Está usando una hipérbole. sí, porque ¿quién va a vivir 1.000 Está millones de haciendo una años? exageración, ¿no? Pero no vamos, lo que quiere decir que, como lo que yo les dije, la palabra de Dios es eterna. Desde que hicieron la Biblia, ¿cuántos problemas no ha habido? ¿Cuánta gente no ha dado su sangre, su vida por esta palabra de Dios? Y hasta aún mucha gente ha sido asesinada solo por traer una Biblia en la mano. A veces, hermano, los misioneros arriesgan sus vidas que van a predicar países que no aceptan la palabra. Sí. Arriesgando sus vidas. Sí. En la otra iglesia donde yo iba, ellos tienen unos misioneros en China. En China usted no puede predicar. Dice que ellos van como maestros de inglés. Y ellos, las clases como estas,
las dan en un basement, pero nadie debe de saber, Sí. porque si saben los meten a la cárcel. Ah, China es muy rígido en esa parte. Y dice que las Biblias las entran traficadas. Porque no puedes llevar tu Biblia. Al momento en que tú llevas tu Biblia y te abren tu maleta, cuando entras al aeropuerto, te la quitan. Porque no puedes llevar nada que no sea de ellos. Entonces, veamos que nosotros estamos bendecidos. ah, Porque estamos en un país donde no se ha Estamos en prohibido. un país que Bien cómodo, podemos ¿verdad? estar cómodos. yendo a Podemos la tener iglesia. reuniones todos los días, si queremos. Podemos reunirnos y hablar de Dios. Podemos ir a cualquier lado y hablar de Dios. Pero el gobierno no lo prohíbe. Lo que nos lo prohíbe son las personas que no creen en Jesucristo. Esas son las personas que se nos ponen enfrente. Pero Y ahí mismo en China se levantó una religión que se llama el Dios Todopoderoso. Y los estuve investigando, estuve viendo y pareciera que empezaron bien, pero ya con el tiempo también se fueron como más sobre el dinero. Y entonces ellos están ahí en China y también son perseguidos, pero ellos ya están predicando otras cosas diferentes a lo que dice la palabra. Entonces ahí aplica lo que dice la palabra cuando estábamos leyendo de las señales, que se levantarán falsos profetas y maestros. Entonces la palabra se está expandiendo, pero al mismo tiempo también La falsa doctrina. están levantándose esos falsos y la están torciendo la palabra. sí. y engañarán a muchos. Y es lo que vimos. Por eso les quise leer lo de anterior, antes de la lección, para que entendiéramos que de dónde viene, ¿me entiendes? Y todo lo que está pasando. Si nadie tiene otra opinión más, ¿no? Vamos, versículo, demos la vuelta a la hoja, en Mateo 36 al 39. El versículo 36 lo voy a leer. Dice: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. ¿Verdad? Y dice, el 37 dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como los días del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró al arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Vemos en el versículo 36, ¿verdad? Dice: nadie sabe la fecha ni la hora en que esto va a pasar. Hay muchos pastores que se han como el pastor Armando Alducín, es muy reconocido, es mexicano. Él se fue más allá y empezó a estudiar, y sí sabe mucho este hombre, pero se fue y dio fecha, y esa fecha no se cumplió. Yo conozco también un predicador de un programa de la radio que era de Alameda, California. Yo lo escuchaba. A él lo criticaron mucho porque predestinó que en 1980 iba a ser el fin del mundo. Escribió un libro y pasó 1980 y no vino nada. Entonces, ahí vienen todas las críticas de la radio, de los públicos diciendo que era un falso profeta, lo acusaron. Pero digo, si volviera a mencionar el fin del mundo, ¿qué hicieras hoy? Entonces, haría lo mismito, dije, porque según el estudio de la Biblia que hice, estaba destinado a esa fecha. Entonces, él era el manager de esa emisora cristiana. Y no tan solo eso, no vamos lejos. Parece que en Nueva York salió un pastor donde toda su congregación dejaron de trabajar porque él predijo cuando iba. No sé si se acuerdan. Fueron unos chinos parece no también. sé si fueron chinos pero fueron Unos chinos americanos, pero todo y dejaron de trabajar, botaron sus trabajos, que porque tal fecha era el fin del mundo y llega a ser la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vendieron casa, vendieron todo y se quedaron en nada. ¿Por Y qué? después muchos se mataron. Porque el mismo Dios nos dice: nadie sabe, pero el día y la hora nadie sabe. Nadie sabe. ¿Verdad? Dice, ni los ángeles que están de cerca de Dios, ni los ángeles,
de los cielos, sino solo mi Padre. Ese es nuestro Señor Jesucristo hablando. Sino solo mi Padre. Dice, ¿verdad? Entonces, ¿a quién le creemos? ¿A Dios? ¿A su palabra? ¿O a aquel pastor, aquella persona que me trae una fecha que tengo que dar? También los adventistas del séptimo día, ellos, su líder, el fundador, predijo el día, no se cumplió y lo volvió a predecir. Esa es la pastora Evelyn. Murió y se levantó otra que se llama Elena de White y ella predijo otra vez por la misma línea que iba a venir Jesús, no vino. Y entonces como no se cumplió, todo lo que hicieron fue que ahora inventaron que lo que pasó fue que Jesús estaba en el lugar santo y que él pasó al lugar santísimo. Entonces es ahí donde, como dice la palabra, que vamos a ser engañados aún si fuese posible a los escogidos. Entonces nosotros tenemos que investigar y tenemos que estar bien alertas a las cosas que se están diciendo, porque si la Biblia a mí me está diciendo que nadie sabe el día ni la hora, ¿cómo alguien se va a atrever a poner fecha y a decir que Jesús viene para tal fecha? Creerle también, porque hay gente que Y cree. creer. Sí. Entonces esa es la advertencia y hay que tener mucho Pero cuidado. eso nos incluye a nosotros también, que Sí. tenemos el celular. Sí. Sí, porque si el pastor Elías se levanta aquí y dice una fecha, entonces ya yo agarro mis cosas y me voy. Porque él está diciendo una mentira. Ya, a lo que vamos, pero de todo esto, de que si nosotros por eso mismo no podemos ser engañados, porque mismo nuestro Señor Jesucristo nos dio una base, ya nos dijo cómo va a ser la venida, qué es lo que va a pasar antes de, ¿verdad? Ahora, si vemos en el versículo 36, lo que hemos leído en la que dice, ¿verdad? Dice, pero el día y la hora nadie lo sabe, ¿verdad? Y mucha gente se ha atrevido a decir una fecha. Dice, pero el 37 nos dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. El 38 dice, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró al arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Si vemos, es lo mismo que está pasando ahora, es lo mismito. Estamos más enfocados en hacer dinero, en comprarnos esto, en comprarnos el otro, en lo material, que en lo espiritual. No estamos enfocándonos en que cuándo va a ser la venida de nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces, incluso nosotros los cristianos, nos enfocamos más en lo de afuera que en lo de adentro. En lo carnal, en lo material, que en lo espiritual. Y eso aplica para nosotros también. Porque nosotros no somos santos, también somos humanos y somos todavía imperfectos, hasta que nuestro Señor Jesús nos perfeccione. Amén. Sí. Leamos Tesalonicenses 4, del 13 al 18, nos dice así, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis por los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Es primera de Tesalonicenses? Sí, primera de Tesalonicenses 4:13. 4:13. Sí. ¿Nada más del 13 o del 1 al 13? Oh, del 13 perdón. Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Sí. Entonces, lo que nos deja dicho aquí, que no tenemos que creer, ¿verdad? Tenemos que estar atentos. Atentos, ¿qué es lo que mismo Dios nos dice, nos advierte? Que no seamos como en los días de Noé.
Porque si lo aplicamos los días de Noé a nuestro tiempo, es lo mismo. Amén. Estamos enfocados en el trabajo, estamos enfocados en otras cosas, mucho. Casándose, divorciándose y todo eso. El aborto, que esto, que el otro, problemas de gobierno con otro, y nos enfocamos en otras cosas. Pero nos estamos olvidando de que viene nuestro Señor Jesucristo. El tiempo corre y el tiempo no para. Dicen que el tiempo y el sueño, el sueño y el dinero no se recuperan. El sueño que usted ya perdió ya no lo recupera. El dinero que usted ya invirtió ya no lo recupera. O que perdió, ya no lo recupera. No es la bolsa de valor. ¿Entienden? Y ya no se recupera. Esas tres cosas ya no se recuperan. Y veamos, ¿verdad? Que esta es una advertencia para nosotros. Una advertencia aquí, en esta. Y si nos vamos al Mateo 24, del 40 al 44, viene lo bueno. Dice, ¿alguien lo quiere leer? Porque ya dice, no, que yo nomás puro leer, si leer, no. Yo le doy lectura. Eso. Eso es todo. ¿Del 44 en adelante? Todo, del 40 al 44. Ok, dice, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso a su Señor sobre su casa, para que les dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo, el cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzara a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Me voy a regresar un poquito, me faltó unas notas que traje de la otra. Dice, Dios nos ilustra cómo Noé vivía en una gran inmoralidad, ¿verdad? Dice, es lo mismo que vivimos ahora. La inmoralidad no ha cambiado, sigue igual o se ha arreciado más. Nos ilustra que en el corazón del hombre solo existía el mal. Dice, los hombres se olvidaron de Dios y no creyeron en Él. Lo que hacían no glorificaba a Dios. Y los cristianos, ¿cómo debemos de ser? Vamos a leer 1 Corintios 10, 30 y 31. Dice así, dice, y si yo con agradecimiento participo, porque he de ser censurado por aquello de que doy gracias. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Esa es la manera en que nosotros debemos de vivir, no como los que vivían como Noé, ¿verdad? Dice, Dios nos dice que en aquel tiempo comían y bebían y se casaban y se daban por casamiento. Y para ellos es como si Dios no existiera. Es por eso que decían que Noé estaba loco, ¿verdad? Es por eso que no le hicieron caso a él, que cómo iba a venir diluvio si nunca había llovido. Pero Dios les mandó una advertencia. Y esa advertencia nos la está mandando a nosotros. Amén. ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros comemos, bebemos y vivimos en abundancia y nunca le damos gracias a Dios? O nos olvidamos de que va a venir. Y caemos en la rutina, ¿no? Caemos en el trabajo, en el comer, en el pagar los biles y venir inclusive a la iglesia, pero se nos está olvidando que Jesús puede venir en cualquier momento. Y esa es la advertencia, velemos. Ay. Y si leemos en Corintios, lo que acabamos de leer, ¿qué nos dice el versículo 31? Dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, todo lo que hagáis, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Sí? Eso nos implica todo.
Tu trabajo, tu carro, tu casa, tus hijos, todo lo que hagas tiene que glorificar a Dios. Si hay algo que no glorifica a Dios, el Espíritu Santo te va a redarguir. Como cuando decimos una mentira, o cuando llegamos tarde al trabajo y decimos, es que se me ponchó la llanta, cuando tú sabes que no es cierto, Ajá. ¿verdad? Ya no le creen a uno. No, porque eso de la llanta se me ponchó ya es muy viejo. Y puede ser Se cierto, atravesó el pero- tren en México. ¿Sí me entiendes? Son Y solo que le cositas. tome una foto y se la lleva al supervisor. Así dicen en México. Sí, porque como Es que allá en México el tren tarda mucho. el tren pasa en México y Son como pasa unos sobre la avenida. 80, 100 carros del tren. Se para 100 en piezas. medio y para que se quite. Que hermano, nos puede estar todo en la página. Díganos algo acerca del que se fue y el que quedó, de lo que hemos leído. De dos Del que mujeres. uno estaba en el molino. otro- Allá vamos. A veces Oh, tenemos allá 40, vamos. sí, Oh, sí, allá vamos. sí, sí. No, me regresé un poquito porque no, la tenía doblado el cuaderno y no estaban ya. las notas del otro anterior. Ya. Sí, dice, así como en el diluvio, así será la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nadie sabe ni sabrá cuándo Él regrese. Es por eso que tenemos que estar listos, preparados, esperando cada día a nuestro Señor Jesús. ¿Cómo lo podemos estar preparados cómo podemos esperar a nuestro Señor Jesucristo? Dice, viviendo una vida de fe, obediencia, servicio, manteniendo la esperanza y vigilancia y cultivando una relación íntima, usted y Dios, con Dios. Aceptar las enseñanzas del Evangelio, que es su palabra, y ser parte, y hacer las partes parte de mi vida. ¿Sí? Y eso es como nos tenemos que poner. Eso es como tiene que estar. ¿Verdad? Hacer esto parte de mi vida. No tan solo leerlo cuando se me viene el domingo. No tan solo leerlo el jueves o el domingo o el miércoles. Leerlo diario. Dice que se te haga parte de tu vida. Que se haga parte de tu vida. Porque solamente de aquí es donde, como les hemos hablado mucho, solamente de aquí es donde podemos conocer a nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que le gusta? ¿Qué no le gusta? ¿Cómo tenemos que ser? Está aquí. Pero si no lo leemos, nunca vamos a llegar a ser lo que sí pasa. Entonces, dime, hermano. Nada más quería leer esto. Ujú. Dice en 2 de Pedro 3, 8 en adelante. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros estar en santa y piadosa manera de vivir? Amén. Aplicamos lo que es el versículo 31 de Corintios, que dice, coméis o bebéis, todo lo que hagas. Hacerlo para la gloria de Dios. Y eso nos remarca y nos ayuda a entender un poquito más de lo que leí la última parte del 40 al 44, ¿verdad? Que viene la pregunta que quiere que se responda el hermano. Dice, muchos dicen que la iglesia y el rapto no se encuentra en este discurso, pero aquí está. Vamos a Bueno, ver. no con la palabra rapto, porque la palabra rapto es que un gavilán viene y rapta un pollo. Ya. O, como le llaman aquí el rapto, un hombre rapta a una persona. Y yo creo que la palabra no está, pero está el arrebatamiento, está como dice, reunido con el Señor en las nubes, porque Él vendrá con las nubes. Y Amén. ahí estaremos con Él. Amén, así Eso es. es lo que yo creo. Así es así. Entramos en las nubes. Sí. Sí. No, sería reunión. Sí. Bueno, Pero ese voy a cambiar mi rapto palabra. Cambia la Muchas palabra. iglesias Cambia la rapto. palabra. Ay, muchos dicen que la iglesia y la reunión no se encuentra en este discurso del Monte de los Olivos, pero sí la vemos aquí, ¿verdad? Y dice, esto no es una referencia específicamente al rapto,
Porque esta es un paralelo con el diluvio, donde aquellos que se quedaron fuera del arca tuvieron su juicio y los que entraron al arca también tuvieron su salvación. ¿Verdad? Dice a lo que estamos hablando de que él dice en el 42, dice dos mujeres estarán moliendo en un molino y una será tomada y la otra será dejada. ¿Verdad? Dice aquí en el 42 nos dice, en el 43 dice, velar. Esta palabra es muy importante, la palabra velar. Dice, el versículo que nos está llamando aquí en el 42, donde vemos esa palabra, es para el que dice que para el no creyente, esa palabra viene siendo de temor y ansiedad. Será dejado. Al no creyente. Cuando Cristo venga. Al no creyente. Al creyente. Velar, esto es un versículo, es un versículo, el velar de un hijo de Dios, es decir, la venida del Señor, esperar la venida y trae un consuelo y esperanza. Son las dos que hay, ¿verdad? Pero Me da un segundito para... Diga. Me gustó aquí lo que dice en el libro, cuando dice que Jesús instó a sus seguidores, ¿va? Sí. Somos nosotros seguidores de Cristo. Eso nos da a recordar que la vida continúa, pero debemos mantener la vista en la eternidad. Que es Amén. Jesús, También yo quiero agregar, hermano, ahí donde dijiste de dos mujeres estarán en un molino y la una será tomada. Aquí en el libro dice, me gustó también lo que aquí pusieron, dice Jesús venga solo, cuando Jesús venga solo habrán dos categorías de personas, Así es. los preparados y los no preparados. Como Noé. Los creyentes en Jesús irán a estar para siempre con Él, en la gloria, pero el resto de la humanidad enfrentará el juicio de Dios y una eternidad separados de su presencia. Amén. Lo mismo que pasa en el diluvio. Para- Es una comparación. O sea, el diluvio y para nosotros son iguales porque el arca representa el reino de los cielos, que van a ir allá los que son salvos. Y los que no se prepararon, pues el no creyente va a perecer, como los que no se prepararon para entrar al arca, sino que los que se prepararon. Y también ahí podemos poner también la parábola de las 10 vírgenes. Oh, sí. Estaban preparadas y la otra que no. Y es así como Dios nos habla. Si ves, no tan solo en esta lección, no tan solo en Mateo 24, no tan solo en Lucas, no tan solo en Marcos. Hay la palabra de Dios nos advierte, nos dice y nos repite. Que tengamos cuidado, que leamos, que estemos pegados, que tenga esa relación. Más que nada nosotros tenemos que tener la relación con Dios. Esa relación, si mientras uno tenga esa relación con Dios, vamos a poder entender mucho mejor lo que Dios nos está advirtiendo. Pero si no tenemos una relación con Dios, no vamos a poder entender y nos va a agarrar igual que a los que no subieron al arca. No vamos a estar preparados, ¿verdad? La palabra velar tiene 17 sentidos. En la palabra hebreo, ¿verdad? La palabra hebrea de velar tiene 17 sentidos en total, ¿verdad? Puede ser velar denota ansiedad, peligro y una huida. Pero la palabra velar de la iglesia denota paciencia, servicio y deseo de preparación. ¿Sí? Una novia, ¿verdad? Cuando se va a casar, se prepara, ¿verdad? Y está esperando el día, la fecha de la boda, ¿verdad? El hombre, vela y trata de proveer para su familia. Hay muchas maneras de estar velando para poder pagar su hipoteca, ¿verdad? Bueno, es también estar despiertos, espiritualmente hablando. Sí. Despiertos, ¿verdad? Como dice que los animales, ellos tienen un cerebro que uno despierta y el otro, ¿verdad? Vigilando. Como ya uno vigilando y el otro está durmiendo. Entonces, nosotros espiritualmente tenemos que estar despiertos, o sea, Velando. velando, esperando al Señor que va a ser en cualquier momento.
Versículo 43 al 44 dice, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese que ahora... te iba a decir un comentario, aquí donde dice que 2 mujeres estarán ahí dicen que mucha gente cree que va a haber un arrebatamiento o una reunión, que Dios va a arrebatar a una y va a dejar a otra. Eso sería en secreto. Acordémonos que Dios no tiene nada en secreto, porque dice que su venida será con trompetas, será grande. Y dice que Él no necesita a nadie para juntar su gente, porque dice que cuando Él venga, los juntará del este al oeste, de allá y de acá, de los 4 lados del viento. Él va a juntar su gente para que suban con Él. No va a ser un secreto, porque dice que si viene con trompetas y que todos estemos listos porque vamos a escucharlo, ¿verdad? Ahora, muchos lo van a escuchar, el no creyente y el creyente. Entonces, del este al oeste, del norte al sur, saldrán los creyentes. Pero aquí donde nos dice 2 mujeres estarán moliendo en un molino y una tomada y la otra dejada, no quiere decir que va a ser arrebatada. No, quiere decir que una se va a reunir con el Señor. Una se va a ir con el Señor y la otra se va a quedar. Lo mismo, 2 están trabajando en el campo, vamos a decir, un creyente y no un no creyente, el creyente se va y el otro se queda. Y acordémonos que esto no, porque mucha gente lo ha interpretado como que esto es un rapto secreto. Este versículo 41, piensan que viene como, muchas lo han interpretado que es Dios levantando a uno y dejando a uno, levantando a uno y dejando a otro. No, eso va a ser como ejemplo que nos deja saber para decirnos que estemos preparados, que en lugar de recoger uno, lo recoja a todos, porque todos estén preparados. Y eso es lo que indica. No quiere decir que se va a llevar nada más a uno y a otro, no. Lo que Dios quisiera es que mismo el Juan 3:16 que dice, todo el mundo, no vienen solo por uno. Él quisiera que todos, pero no todos lo aceptan. Y acordémonos que la salvación es de cada uno, el que acepta y se arrepiente primeramente y acepta a Cristo y vive de acuerdo como Dios quiere. Pero si no lo acepta, no es problema de Dios. Mucha gente dice, es que Dios es malo porque manda a la gente al infierno. Mentira. Tú te vas al infierno porque tú quieres. La decisión es tuya. Tú la tomas, la dejas, pero es tuya. Dios no es malo. Dice del libro de Ezequiel que ni el Padre por el Hijo, ni el Hijo por el Padre, el alma que pecare, esa morirá. Amén. Voy a leer rapidito porque ya nos pasamos, creo que sí. Dice al 44. Sí, dice, el resto del discurso del Sermón del Monte, del 43 para adelante, dice, el resto del discurso del Sermón del Monte se da en parábolas para ilustrarnos la actitud de las personas con respecto a la venida de Dios y lo que sucederá cuando venga. Si el dueño de una casa hubiese estado preparado, no hubiese tenido una pérdida y un daño. Pero como no estuvo preparado y no sabe la hora, dice que nosotros nos tenemos que preparar todo el tiempo. Así como cuando ahorita que venimos a la iglesia, ¿verdad? Que laqueamos hasta dos, tiene uno arriba y uno abajo de la puerta. Y las cámaras. Y le tienen cámaras. Y al carro, cuando usted se baja del carro, la alarma y le cierra las puertas. Así mismo dice que nosotros tenemos que ser preparados, ¿verdad? Si cuidamos lo material, ¿por qué no cuidar nuestra alma? ¿Verdad? Entonces dice, los creyentes han sido, nosotros como creyentes hemos sido advertidos. Estamos advertidos. En cuanto al ladrón viene y que no tenemos menos excusa que aquel que se descuidó. ¿Por qué? Porque a nosotros ya nos advirtió que Jesús viene. No tenemos excusa, ¿verdad? Dice que la que tiene el dueño de esta casa. Si nosotros tenemos excusas para no estar listos, no hay. Okay. Para el regreso de nuestro Señor Jesús, porque hemos sido advertidos de lo que va a pasar antes, y eso lo vemos en Mateo 24 del 1 para adelante, lo que leímos primero, ¿verdad? Y les iba a leer rapidito lo que traje aquí. Dice, dice, ¿cómo velar? Dice, vivir de acuerdo a los principios del Evangelio, aceptar las enseñanzas de Jesús y hacerlas parte de nuestra vida diaria. Es mejor forma de prepararse para su regreso.
2. Cultivar la fe y esperanza, confiar en Dios y esperar con paciencia, sabiendo que Él actuará a su tiempo, no al tiempo de nosotros. 3. Dice, mantener la vigilancia, estar alerta, las señales espirituales y no dejarse engañar por falsas enseñanzas. 4. Servir a los demás, compartir el evangelio y ayudar a quienes lo necesitan, demostrando el amor de Dios con tus acciones, con mis acciones. ¿Cómo podemos mostrar el amor de Dios? Con lo que hacemos nosotros. Dice, orar y meditar en la palabra de Dios, fortalecer tu relación con Dios a través de la oración, la lectura de la Biblia. Dice, cumplir los convenios con Dios, ser fiel a los compromisos que has hecho con Él. Aquel que has hecho un compromiso de enseñar, de cantar, de recoger el diezmo, de hacer las cosas, no hace un compromiso con el pastor, no hace un compromiso con la iglesia. El compromiso es con Dios. Amén. Amén. Y si tú fallas, estás fallando a Dios, no le estás fallando a nadie más. El compromiso que tú hagas, hazlo con Él. Por eso el pastor dice, vamos a orar 2 semanas antes de que tú te pares aquí. ¿Por qué? Porque Él quiere estar seguro de que tú de verdad vas a hacer las cosas y no de 2, 3 semanas después, ya no quiero hacerlo, ya me cansé, ya me en esto, ya me en lo otro. No. El trabajo que tal vez. Bueno, dice, cumplir los convenios con Dios, ser fiel a los compromisos que has hecho con Él, buscar la paz interior, encontrar la paz en medio de la incertidumbre y la esperanza, confiando en el plan de Dios. Y estos son unas cosas, una parte de lo que nosotros tenemos que estar viviendo y estar preparados para la venida de Dios. Y yo quiero nada más agregar, Ya no hay tiempo. y ustedes me dicen si yo escribí esto, pero ustedes me dicen si esto debería de ser así o no. Dice la pregunta, dice, ¿cómo cambiaría tu manera de vivir si supieras que Jesús regresa mañana? Y yo escribí esto, puse, dejaría todo y me pondría todo el día y la noche a estar orando y velando. Sí. ¿Eso sería así? ¿O porque ya sé que Jesús viene mañana? Sí. ¿Sería así? Pero por eso fue. No, sería así. Sí, Sería así, o tengo que tener una vida así. Tiene que tener Tengo que tener una vida Sí, tiene que ser. de oración y Porque velando. el día de mañana no sabe cuándo es. Porque si te dicen mañana viene, pues te preparas, pero Pues si no te no dicen, le creáis. Es como el ladrón, vamos fácil. Es como el ladrón, si él nos pone el ejemplo del ladrón. Si él